Hola, en este video hablaremos sobre la tabla periódica. Pero para empezar, ¿sabes qué es la tabla periódica? Se denomina tabla periódica de los elementos o simplemente tabla periódica a una herramienta gráfica en la que figuran todos los elementos químicos conocidos por la humanidad, organizados conforme al número de protones y de sus átomos, también llamado número atómico, y tomando en cuenta que también la configuración de sus electrones y las propiedades químicas específicas que se presentan. De esta manera, los elementos que se comportan de manera semejante ocupan renglones cercanos y se identifican en grupos que son formados por columnas y son 18 en total. Los periodos se forman en filas y son 7 en total. En principio, toda la materia conocida del universo está compuesta por diversas combinaciones de los elementos que se encuentran en esta tabla. Hasta ahora se conocen 118 elementos. Los elementos, además, están representados con sus respectivos símbolos químicos y a través de un sistema de colores que indica el estado de agregación del elemento a una temperatura de 0 grados y una presión atmosférica en rojo gaseoso, azul líquido, negro sólido y gris desconocido. La tabla periódica es una herramienta fundamental para la química, la biología y otras ciencias naturales que se actualiza con el pasar de los años, conforme aprendemos más sobre los patrones de la materia y las relaciones entre los elementos. Ahora conozcamos un poco sobre la historia de la tabla periódica. La primera versión de esta fue publicada en 1869 por el profesor de química ruso Dmitri Mendeleev y contenía 63 de los 90 elementos hoy conocidos en la naturaleza. Al año siguiente, el alemán Julius Meyer publicó una versión ampliada. Ambos estudiosos organizaron los elementos en filas, teniendo la previsión de dejar espacios en blanco en donde intuían que habría elementos aún por descubrir. Pero en 1871, Mendeleev publicó una segunda versión de la tabla, agrupando los elementos según rasgos comunes en columnas y grupos, enumerados las primeras del 1 al 8 conforme al estado de oxidación. La versión contemporánea de la misma vendría a manos del americano Deming en 1923, ya con 18 columnas identificadas. Ahora, ¿sabes cómo se organiza la tabla periódica? La tabla periódica actual se halla estructurada en 7 filas horizontales denominadas periodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Los elementos químicos se ordenan de acuerdo a sus propiedades de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en orden decreciente de sus números atómicos. Datos sobre la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta que se debe aprender a utilizar y no memorizar. El desarrollo de la tabla periódica han participado mujeres reconocidas como Marie Curie, hasta mujeres cuya aportación a la ciencia no han sido suficientemente divulgadas. Sin ir más lejos, la primera de ellas es Irene Curie, hija de la tan conocida química. Otras mujeres cuya labor ha sido crucial para que la tabla periódica sea tal y como es actualmente han sido Harry Brooks, Margaret Perry y Liz Meitner. Entre otras aportaciones, gracias a ellas se descubrieron elementos como el francio, el renio y contribuyeron a entender las fisiones nucleares.